Registradas hasta esta hora en materia económica. Comenzamos de inmediato con nuestros titulares. Y tienen los detalles de la información, Giselle. Sí, buenas tardes en el estudio y a todos los que sintonizan Noticias de Globovisión a esta hora. El presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica, Cifara, Tito López, detalló que mantienen reuniones con la ministra del Comercio, Eneida Laya, con la finalidad de mantener la producción y los precios de los medicamentos que hasta el mes de noviembre era inferior a $2. Veamos. Nuestros costos de los productos son los más económicos de la región, en lo que viene siendo países como Perú, Colombia, Ecuador, están 5 veces por encima de los precios en Venezuela. Lamentablemente el poder adquisitivo está muy mermado dentro de nuestro país, lo que trae como consecuencia que en algunos de los casos sea difícil adquirirlo por algún paciente. En el mes de noviembre cerramos en 1.79 centavos de dólar y durante el mes de diciembre estuvimos cercanos a los $2 en todo lo que viene siendo este tipo de productos. Hemos mantenido la producción de este tipo de medicamentos y la industria responsablemente ha aumentado su capacidad de producción, no solamente para los productos en terapia coadyuvante del COVID-19, sino también para productos de enfermedades crónicas y enfermedades agudas. Mantenemos los precios aun cuando el 75% de los costos de los medicamentos se van en materia prima. Nosotros tenemos que cancelar prepagado a todos los proveedores, ya sea productos terminados o, repito, materia prima para la fabricación de los medicamentos en moneda dura, lo que viene siendo el dólar. Sin embargo, en las reuniones que se han desarrollado con el Ministerio de Comercio, han sido para mantener los precios y la producción de estos medicamentos responsablemente. Cifar además detalló que para el mes de diciembre del año 2020 el mercado incrementó 20% con respecto al año 2019 debido a la pandemia del COVID-19. Durante el cierre del mes de diciembre y para concluir el año 2020 cerramos sobre los 128 millones de unidades, lo que nos da un crecimiento del 20% en comparación del año 2019. Cabe destacar lamentablemente que esto es respuesta hacia lo que viene siendo la cuarentena. El crecimiento se da mayormente en productos hacia el COVID-19. La industria responsablemente mantiene la producción, ha hecho un esfuerzo titánico en la distribución de medicamentos en todo el territorio a nivel nacional a través de sus droguerías y farmacias, habiendo escasez de gasolina, diésel, entre otros. Bajo servicio de luz, gas, etcétera, ya conocidos por el Estado venezolano. El presidente de Cifara, Tito López, además agregó que la meta para este año 2021 es mantener la producción de medicamentos e incrementarla en casos que sean necesarios, como las enfermedades crónicas y casos agudos. Este es nuestro aporte para Noticias de Globovisión Economía y con ello devolvemos el pase al estudio. Agradecemos el reporte de nuestra compañera Giselle Quintana y el primer vicepresidente de Fedecámaras, Carlos Fernández, aseguró que el gremio solicitó al gobierno que se reactiven los activos públicos para generar empleos. Salario mínimo para los trabajadores a $204. Nuestro compañero Roseliano Díaz Arias con los detalles de la información. Roseliano. Sí, gracias Mariana por el contacto, un gusto saludarte a esta hora. Para esta jornada conversamos con la Coalición Nacional Sindical, quienes fijaron posiciones en torno a la última reunión que sostuvo el Gobierno Nacional y Fedecámaras. De inmediato vamos a escuchar parte de las declaraciones que ofreció hace pocos minutos el coordinador de este organismo, Carlos Salazar. No estamos de acuerdo de la manera como Fedecámaras y el gobierno se están reuniendo. Primero, de una manera que no debe ser secreta. Mira, si el país quiere enrumbarse a un rumbo económico, no es de esa manera. Primero, el gobierno tiene que garantizar su seguridad jurídica, la seguridad jurídica que tienen que tener las empresas para poder instalarse y para poder ser empresa. Y segundo, se debe fijar el salario y las pensiones a razón de $204. Ahorita para poder tener la canasta alimentaria necesitamos más de 200 salarios. Eso todavía no se genera. Hay riquezas en el país que se están explotando y que no se están declarando. Y esas riquezas pueden generar un salario para los trabajadores, puede generar una buena pensión de jubilación, pero también puede generar de que el país pueda retomar un rumbo de producción. Pero para que haya esa producción debe haber primero de que la gente sepa qué realmente están conversando. Segundo, de que las cosas se estén cumpliendo. En este primer trimestre de este año, el gobierno tiene que cumplir el informe emitido por la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué dice ese informe? Primero,
la libertad sindical y la libertad también empresarial. Vamos nosotros por la libertad sindical, restituir a los dirigentes sindicales que destituyeron, devolverle los locales sindicales, que los trabajadores que metieron presos a razón de sus protestas sean liberados inmediatamente. Salazar insistió en que el gobierno debe recapacitar en cuanto a las medidas económicas adoptadas y rescatar la entidad de sueldos y salarios. Es la información que manejamos hasta este momento y con ella vamos a retornar el contacto al estudio de noticias Globovisión Economía. Agradecemos el reporte de nuestra Globovisión Economía. A esta hora está con nosotros Leonardo Soto, economista, y con él vamos a conversar sobre lo que es la economía nacional para este año 2021, las metas que se ha establecido el gobierno nacional, pero qué es posible y qué no en Venezuela en este momento. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias Mariana por la invitación. Bien, quisiera conversar con usted respecto a lo que anunciaba el presidente Nicolás Maduro en la presentación de su memoria y cuenta, donde le daba el mayor peso de lo que va a ser su gestión durante este año 2021 al tema económico. Sabemos que las cifras o las cuentas del gobierno no están en las mejores condiciones, el país no pasa por el mejor momento, la economía está bastante distorsionada. Él hablaba de ir hacia una economía digital, sabemos que la razón, entre otras cosas, es la falta de efectivo, la falta de poder dar dinero, dada el nivel de hiperinflación que atraviesa el país, que no ha logrado contener la política monetaria que debería estar estableciendo el Banco Central de Venezuela en este momento, cosa que no está pasando. Quisiera conocer cuál es la visión que tiene respecto a lo que se ha anunciado por el Ejecutivo Nacional y a lo que pudiese ser posible o al espacio en el que estamos en este momento centrados los venezolanos en materia económica. El anuncio de la economía digital de inicio nos da indicación de una posible reconversión, es decir, es una hipótesis basada en el hecho de se nos ha ido de las manos el tipo de cambio, la devaluación es constante y técnicamente indetenible porque no hay condiciones que en efecto puedan establecer un escenario de estabilidad de tipo de cambio, por lo tanto la devaluación sigue su escalada ascendente y la condición del bolívar con relación al dólar sigue siendo desfavorable. ¿Cuál es el aspecto al anunciar una economía digital? Saco del juego el costo del papel moneda, que es muy elevado para la nación, no solo a nivel del costo financiero, sino logístico, lo que implica en este momento el poder gestionar ese tipo de requerimiento, de ese tipo de material, cuando hay una serie de sanciones que pesan sobre muchas actividades ejecutivas en la actualidad, y esta posibilidad de una economía digital ante la reconversión monetaria, que repito, es un escenario hipotético, pero posible dada la circunstancia, facilitaría ese juego de cambio al momento de establecer esa reconversión, que sería solo a través de cuentas digitales y no a través de papel moneda. El gran punto aquí, Mariana, es que la economía digital en Venezuela es un escenario, aunque posible, poco probable en el corto plazo. No existe educación digital real para poder establecer una economía bajo esas condiciones que demanda de mucha información, mucha infraestructura y mucha educación. ¿Qué sería lo fundamental cuando hablamos de que no existe la educación ni la infraestructura tecnológica para aplicarlas también? Porque necesitaríamos de un gran amplio de banda ancha de internet para poder operar constante y activamente. Vemos las aplicaciones en este momento de la banca a veces se traban o es imposible acceder a alguno de ellos, de estos mecanismos, porque cada vez son más las personas utilizándola. Ahora, dentro de esto, cuando hablamos de la necesidad de educación, ¿por dónde deberíamos estar avanzando para que las personas se enrumben hacia eso? Porque sí, efectivamente es algo hacia lo que va el mundo ha ido moviéndose hacia eso, ya hay billeteras en el teléfono, las tarjetas cargadas en el teléfono que ni siquiera necesitas tener el plástico físico para poder pagar en algún lugar. Si nosotros analizamos el contexto venezolano en directo, en comparación con otros países de América Latina, la posibilidad de estar conectados, la posibilidad del flujo de información, hay una no variante importante en la evolución en cuanto a educación tecnológica, porque nuestro país es un país, básicamente es un país campo, o sea, es un país con amplias extensiones de tierra, muchos de ellos son llanos, altamente cultivables, pero la gran masa poblacional se concentra en ciudades que son muy pequeñas y además son pocas, son 3, 5, máximo 7 ciudades muy importantes en el país. Entonces el venezolano ha asumido la percepción de que esas 7 ciudades o esas ciudades de Venezuela representan a la mayoría y resulta que no. Hay un gran contingente de personas que están en zonas rurales, semirurales, que ni siquiera han visto un dispositivo móvil.
En promedio, solo un 35% de la población tiene acceso a un dispositivo móvil con capacidad para el requerimiento de esta oleada de cambio tecnológico a nivel económico. Te estoy hablando de un dispositivo de gama baja de 2 GB de RAM, 18 de interna, que es lo básico para que pueda funcionar una billetera digital. Además, por supuesto, de la conectividad de Internet, que debe ser no menos de 5 megabits por segundo, y que en Venezuela el promedio está en 1.5 y en 2 máximo. Hace poco yo estuve en Táchira, exactamente en La Grita, estado Táchira, y el internet que suministra la principal empresa del estado no superaba en algunas zonas 1.5 kbps, que es prácticamente nada. Entonces, no entendemos a nivel cultural el impacto que tiene ese cambio radical en nuestra forma de cómo nos relacionamos económicamente cuando hacemos otro análisis muy sencillo. ¿Para qué utiliza una gran parte del venezolano el Internet y sus dispositivos móviles, los que tienen acceso a ello? Vemos Instagram, vemos Facebook, Twitter, YouTube, y la gran aplicación, la gran utilidad que pueden tener tanto el Internet como las herramientas móviles no las conocemos, en su mayoría no las conocen, y no se les está educando el cómo deben utilizar. Ahí existe una brecha importante para afirmar que vamos a pasar a una economía digital, por lo menos en el corto plazo pareciese muy difícil. Cuando hablamos de economía digital, el Ejecutivo Nacional también hablaba de, y lo hacía el 30 de diciembre, de revivir el petro, volver sobre el petro, algo que fue una plataforma, se invirtió dinero, ha estado allí guardado, está sancionado, pero pudo haber sido un mecanismo para cambiar las formas de darle valor a la economía. Vemos que tiene además dos valores. Cuando todo eso está allí, ya existe esa infraestructura, ¿podría ser esta una vía por el Ejecutivo Nacional para utilizarlo, a pesar de que sabemos no existe liquidez para darle respaldo? Definitivamente lo va a utilizar como una herramienta. Ahora, su capacidad de funcionar es difícil, es cuesta arriba, considerando, como bien lo mencionaste, que existe una sanción internacional que pesa sobre ello, pero hay que también ser muy francos en el tema de, más allá del petro, la cultura de la criptomoneda en Venezuela. Solamente en el año 2019, antes de que comenzara el tema de la pandemia en nuestro país, el venezolano estaba haciendo transacciones en criptomonedas, superaron para finales del 2019 el 18% en transacciones, tanto nacionales como internacionales. Sí, para un grupo de la población ya es algo habitual el poder utilizar este tipo de herramientas, pero para otro grupo de la población se cuesta arriba inclusive entender cómo se utilizaría o cómo se utiliza en la actualidad el escaso papel moneda que está en circulación. Fíjate otro ejemplo clave, el tema de la circulación multimoneda en el país. Pese a que no hay un andamiaje legal que defina de forma clara hacia dónde va el uso del dólar, del euro. Y en algunos casos, repito el caso de Táchira porque estuve hace poco allá, el peso colombiano. El venezolano está mutando en su forma de apreciar el valor de las distintas monedas que están en circulación. El peso colombiano se traduce en miles, es decir, inicia en 100 y se traduce en miles. Y en Táchira le quitan los ceros al peso. Es decir, no te dicen 5.000 pesos, sino te dicen 5 pesos. E inclusive te lo dicen 5 pesitos. Psicológicamente tratando de buscarle una apreciación diferente a esa moneda que les permite a ellos, a nivel de su entorno inmediato, de sus transacciones inmediatas, sentir cierta seguridad y una recuperación del poder adquisitivo, por lo menos a nivel psicológico inmediato. Entonces, si hay tantas variantes en la economía, dólar, peso colombiano, euro, la moneda de Brasil o cualquier otra que pueda estar en circulación, y a eso le añadimos las criptomonedas y las transacciones en bolívares netamente digitales, creo que el venezolano que está hoy cargando con tantas cosas se le hace difícil poder digerir y entender hacia dónde va ese rumbo de la economía digital si no se esclarecen las reglas del juego. Sí, efectivamente, si hoy día con el valor de cada moneda le estamos dando el valor de una página y no el valor que realmente tiene a nivel internacional al dólar, al euro, a todas las monedas que en este momento confluyen. Hay lugares donde no siquiera se te acepta el pago en bolívares. ¿Hacia dónde va el bolívar? ¿Qué debería estar haciendo en este momento el Ejecutivo Nacional con nuestra moneda nacional, a pesar del hecho de que tiene una inflación que no logra controlar? ¿Qué podríamos estar haciendo en este momento o qué podría hacerse más allá de incluirle un elemento adicional en cuanto a lo que es la digitalización, más allá del hecho de no conocerlo, el tema de todo lo que está enrarecido ya dentro del sistema y que esto no se convierta en una distorsión más? Me lo responde al regreso. Una consulta antes de irnos a la pausa, y es cómo hacer para que incluir una economía digital o monedas digitales dentro de la economía nacional para tratar de enfrentar la falta de billetes en efectivo
que puedan estar a la par de lo que es la hiperinflación que atraviesa el país y la devaluación constante que tiene nuestra moneda, a la par de las dificultades que ya tiene el venezolano para darle valor al dólar, al euro. En Venezuela es el único país donde se recibe un euro al mismo precio que un dólar y donde tu moneda no se quiere recibir prácticamente en ninguna parte. ¿Cómo hacer para que esto no genere una distorsión mayor dentro del sistema económico? El problema, el gran asunto en este momento con el caso venezolano es que todo está relacionado con el bolívar y la devaluación. Y la política monetaria y las consecuencias de esta en la actualidad van más allá de incluir o no la posibilidad de que se hagan solo transacciones digitales, la posibilidad o no de que transemos en criptomonedas o cualquier otro tipo de herramienta digital. El gran asunto de todo esto es producción, el gran asunto de esto es base funcional. Los analistas radicales, yo los llamo radicales escépticos, ya dan por muerto el bolívar, y es que la apreciación colectiva me indica que el bolívar técnicamente no vale nada. Hablamos de millones de bolívares para la adquisición de apenas unos pocos bienes y servicios y uno siente que en efecto no vale absolutamente nada. Sin embargo, yo sigo sumado a la apreciación de que el bolívar puede salvarse, pero no se va a salvar con la posibilidad de que circulen más dólares en la economía o que ambas monedas puedan circular de manera efectiva. El bolívar puede estabilizarse, el tipo de cambio puede estabilizarse, la economía puede tener un horizonte positivo en el corto plazo con producción, con fortalecimiento de producción desde el sector primario, transformación secundaria y fortalecimiento del sector terciario, que es comercio y servicio. Es donde tiene que venir un proceso de sincerar estas relaciones políticas de Estado, empresariado en general, hablando de empresariado general, no solo comercio. El sector primario es fundamental, sector industria, manufactura es fundamental, y de allí todas las demás piezas se van engranando para que la economía pueda funcionar. Si logramos esa definición en el corto plazo, y hablo de este año más tardar, una reestructuración de la deuda oportuna, un ingreso de dinero fresco para la economía no menor de 80.000 millones de dólares, de los cuales entre 10 y 20.000 deben ir de forma directa al fortalecimiento de los servicios básicos para potenciar la actividad económica, productiva y comercial. Ahí sí podemos decir, el bolívar tiene posibilidad de seguir existiendo y fortalecerse. Puede confluir el dólar en la economía porque vamos a otro tema importantísimo. Se habla de economía de facto, sí, de dolarización de facto, perdón, sí. Hay una dolarización que está en proceso de introducirse en la economía, pero Venezuela no puede dolarizarse porque existen sanciones que pesan sobre el país, y para que una dolarización se dé tiene que existir una aprobación de la Reserva Federal de Estados Unidos, y eso no va a ocurrir, no por Y el lo ente menos en emisor estas principal circunstancias. nuestro está sancionado. Dos, el tema de la posibilidad de eliminar el bolívar al 100%, al gobierno no le conviene. Mientras existe el bolívar, hay posibilidad de financiar el déficit, y es lo que se ha hecho hasta ahora con las bonificaciones que se han entregado, que se ha inyectado circulante a la economía y que es lo que en parte ha influido a que el tipo de cambio varíe. Entonces el bolívar sigue siendo necesario desde el punto de vista estratégico porque viene a cubrir ese déficit en dinero inmediato del cual no se dispone en divisas fundamentalmente porque no hay una entrada sólida en divisas, por lo menos no a partir de nuestra principal actividad, que es la exportación de petróleo. La economía suele moverse por la confianza y las monedas de la misma manera se establecen según la confianza. Vemos como monedas como el dólar, que quizá no tienen todo el respaldo para la cantidad de dólares que están emitidos en la economía, tienen esa confianza y tienen ese valor. El bolívar podría tener lo mismo si tuviese todos estos elementos por detrás y no el caos o el desorden que existe y la ausencia de políticas monetarias serias por parte del Ejecutivo Nacional. Al momento que se den las condiciones reales de negociaciones serias, acuerdos, acciones y resultados que le permitan al venezolano poder comenzar a confiar en la institucionalidad, en las transacciones, en la producción, yo te aseguro, Mariana, que el bolívar recobraría valor y comenzaríamos a ver un panorama diferente. Le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. Leonardo Soto, economista, estaba con nosotros la tarde de hoy. Nosotros les recordamos nuestras redes sociales, @economía_gb o @mmartinez_gb. Siga con la programación de Globovisión.